Claro que sí. El mensaje de Petro a la opinión pública en su primer discurso presidencial como presidente electo, haga la redundancia, es conciliador, Marta, es conciliador a pesar de las diferencias que hay con ciertos sectores, casi media Colombia. Sí, yo creo que sí. Invitó al uribismo, a la gente que votó por Rodolfo, a Rodolfo mismo, a dialogar. Y yo creo que desde el principio nuestra propuesta, desde el pacto, desde el Frente Amplio, lo que significa esta irrupción de este fenómeno político en el país ha sido esa. Ha sido dialoguemos, pongámonos de acuerdo sobre lo fundamental, y avancemos. Este país está en un atraso enorme en términos económicos, tecnológicos, educativos, en política social, uno de los países más desiguales del mundo. Así que no hay otro camino que el diálogo con las distintas fuerzas y las fuerzas vivas de este país, de esta sociedad, para poder hallar un camino que nos permita superar ese pantano. Juan Pablo, yo quisiera agregar que yo sí creo que el sector financiero va a ser un sector profundamente afectado y tiene que serlo, por lo que precisamente está diciendo el diputado, y es que es un sector que tiene demasiado. Es un país que ha hecho las políticas financieras de este país para financiar, para fortalecer a los bancos, a la banca, al sector financiero, en una política absolutamente injusta que nos pone a las grandes mayorías a pagar una cantidad de intereses en el sector financiero que son injustos. Yo creo que es uno de los países que más paga tasas, ítems del sector financiero por movimiento bancario, por papelería, o sea, es una cosa exagerada. Es un país que además Sí. todas sus políticas las hace para enriquecer mucho más a los bancos. O sea, yo te digo, mira, ahorita en pandemia, la gente aguantando hambre en este país, porque además la gran mayoría de los colombianos y colombianas viven de la informalidad o del trabajo independiente, porque es un país que no tiene un aparato productivo. Volvemos al punto en el que iniciamos, no tiene un aparato productivo fuerte, no genera empleo por eso. Así que la gente vive de la sobrevivencia, de su propio trabajo, y la gente estaba aguantando hambre porque nos encerraron en las casas, y lo que hace este gobierno es inyectar más de 123 mil millones de pesos a los bancos, bajo el supuesto de que con eso nos prestaban dinero y se reactivaba la economía. O sea, en la cabeza de quién cabe que a punta de crédito, si no hay un aparato productivo, se reactiva la economía. Entonces, un ejemplo concreto para mostrarte cómo ha sido un país que hace políticas todo el tiempo para fortalecer el sector financiero. Yo sí creo que ese sector va a estar afectado, porque tiene que ponerse del lado del pueblo colombiano y entender que si no hay mayor justicia tributaria y financiera en este país, no vamos a salir del atraso y de la guerra a la que nos somete la desigualdad.